La desigualdad en el mundo es inmensa y se refleja en los sistemas educativos y en el acceso de los niños y jóvenes a recibir educación. Así lo deja ver el reciente informe de la UNESCO, donde se analizan los actuales retos de la educación. En el año 2018, 258 millones de niños no fueron a la escuela y no recibieron ningún tipo de educación, y todo ello debido en gran medida a la pobreza. Esta cifra representa el 17% de toda la población de niños en edad escolar, y la mayor parte de estos niños viven en Asia Meridional y África subsahariana. En América Latina, 12 millones de niños y jóvenes se encuentran excluidos de todos los sistemas educativos, y la causa principal, la pobreza. En países como Paraguay y Perú, donde no está prohibido el trabajo a partir de los 14 años, presentan unas altas tasas de desescolarización. Los jóvenes abandonan sus estudios para unirse al sector laboral, para trabajar y de esta manera llevar ingresos a sus hogares. La desigualdad en América Latina afecta a grupos vulnerables, especialmente a poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y con diversidad sexual. A la UNESCO le preocupan los casos de Brasil, México y Perú, donde aún persiste un marcado sesgo, una discriminación a las personas por su origen étnico. De acuerdo a la UNESCO, los pueblos indígenas son los más afectados porque sufren una doble discriminación. En primer lugar, son discriminados por su origen socioeconómico y en segundo lugar, son discriminados por su origen étnico. Uno de los factores de discriminación es la forma de pensar estandarizada. Un solo currículo, un solo tipo de formación docente, una sola lengua para brindar la instrucción, y esto se da en países donde la diversidad lingüística es bastante notoria. Y por eso, 1 de cada 4 estudiantes en todo el mundo declara sentirse como un extraño dentro de la escuela. En Sao Paulo, Brasil, los profesores de matemática de octavo grado califican con mejores notas a sus estudiantes blancos en comparación con los estudiantes negros, a pesar de que ambos grupos tienen las mismas competencias y las mismas habilidades al desarrollar los exámenes de matemática. Leer un cuento puede ser algo natural para muchos de nosotros, pero para los niños de tercer grado que son evaluados pero con otros idiomas que no son su idioma materno, las probabilidades de poder leer un cuento se reducen en 2/3. En el año de 2016, el Perú contaba con 38.000 maestros de enseñanza bilingüe, pero la demanda es tan alta que aún hacen falta otros 17.000 profesores más. El Perú cuenta con un plan de acción para trabajar en las áreas bilingües. A esto se suma que los estudiantes con necesidades especiales necesitan también infraestructuras adecuadas y solamente el 29% de las escuelas y colegios de Latinoamérica han implementado medidas para mejorar la infraestructura y ayudar y apoyar a estos estudiantes. Alrededor del 25% de los países de Latinoamérica cuentan con leyes especiales para atender la diversidad. En Cuba se atiende a todos los niños en todas las escuelas, sean estudiantes con discapacidad o sin discapacidad. Todos van a las mismas escuelas y colegios, y precisamente de eso se trata, de abrazar la diversidad. El informe señala una gran mejora en el acceso de las mujeres a los servicios educativos. Se ha calculado que la mayor parte de estudiantes en Latinoamérica son mujeres. Pero esto no quiere decir que no existan problemas de género. A nivel de matrícula, las niñas son una gran mayoría sobre los niños
Inclusive en las pruebas de lectura, las niñas están por delante de los varones. Pero cuando hablamos de las áreas que tradicionalmente son áreas masculinas, como las matemáticas o las ciencias, las mujeres empiezan a sufrir un rezago. Y ello no se debe a que las mujeres sean menos aptas para las ciencias o la ingeniería. El problema está en la mente, en la visión tradicional que asigna roles de masculino y femenino. Esta visión tradicional se imparte en las escuelas, donde existen actividades para varoncitos y actividades para mujercitas. Y finalmente, luego del direccionamiento que hace la escuela, están las familias. Las familias, también con una visión tradicional, terminan imponiendo esta inequidad de género. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, uno de los objetivos más importantes es la educación, porque gracias a la educación se podrían lograr otros objetivos, otras metas. La educación juega un factor clave en el derecho al trabajo, la inclusión del género y los índices de pobreza. La cifra de 12 millones de niños y jóvenes que no van a las escuelas en toda Latinoamérica se ha elaborado con información de los años 2018 y 2019. Por lo tanto, estamos en una cifra de antes de la pandemia. La actual emergencia sanitaria, que afecta a más del 90% de la población estudiantil de todo el mundo, sin duda alguna va a incrementar estas cifras, porque aquí no se ha mencionado otra desigualdad, que es la desigualdad digital. Aquellos estudiantes que puedan acceder a Internet o a televisión por cable podrán seguir clases remotas, clases a distancia, pero los que no cuentan con cable y con Internet, ¿qué pueden hacer? Y precisamente la actual pandemia viene desnudando todos los errores, todo el descuido y el abandono en que han estado los sistemas educativos del Perú y de Latinoamérica durante años. El informe de la UNESCO concluye con un dato que pone sobre la mesa el abandono en que se ha encontrado y se encuentra la educación en Latinoamérica. El 40% de los países de Latinoamérica y el Caribe no han brindado ningún tipo de apoyo a los estudiantes durante la pandemia actual.